Bueno, buenas noches. Ahora sí, esperemos que no nos falle la transmisión. El día de hoy, vamos a hablar sobre nuestra propuesta de acción frente a las elecciones 2021. Y esta propuesta de acción surge en específico de un diagnóstico que nosotros planteamos en un comunicado que lanzamos el 19 de noviembre del 2020. Entonces, para poder avanzar en este tema, vamos a plantear cuál es nuestro posicionamiento, cuál es nuestra visión sobre las elecciones y después vamos a plantear cuál es la propuesta concreta que tenemos, ¿no? Reiteramos la idea, en las elecciones en general hay una forma fácil de hacer la política, que es la política electorera, la política del voto, la política que no construye desde abajo, sino que más bien está más enfocada en ver quién va a ser el candidato, ¿no? Quién va a quedar, en mover sus propias fichas dentro de su politiquilla. Este, Simple, realmente es una política muy simple esa, no tiene gran ciencia, sobre todo no produce ningún efecto benéfico para la población. Entonces nosotros decimos, esta es una política fácil y mediocre. En estos días vemos las pasarelas, reuniones en restaurantes, que en el Vips, que en el Sambors, Xochimilco, etcétera, pero son reuniones que no implican la transformación, ni presentan o propuestas o proyectos para Xochimilco, sino más bien el reacomodo en los puestos de la alcaldía. En los últimos años hemos visto cómo estos políticos han pasado de un partido a otro, se acomodan de acuerdo a sus posibilidades, o actúan como patiños o paleros en franca asociación con el meródico del mercado, que en realidad engaña a los cautos a través de su equipo de trabajo. Este comunicado lo hicimos público en nuestra página completo, lo pueden leer ahí, esto es un resumen. Entonces, el modelito este partidista tiene entre sus propósitos unos huesitos dentro de la alcaldía, como una aspiración mayúscula entre gente de diferentes edades. Esto es algo común en los pueblos, tristemente. Es lastimoso ver cómo padres, madres o parientes añoran que sus descendientes lleguen a estar en la administración de la alcaldía, aunque sea como golpeadores. Ese tipo de pensamiento reforzado por quien ostenta el poder en su periodo hace muy difícil erradicar este culto al sistema de partidos. Y los independientes, pues realmente en muchas ocasiones dependen más bien de quienes los lanzan, pero desde la secreta, o sea, son los mismos partidistas detrás de bambalinas, o otra cosa que pasa es que empiezan como independientes y cuando se va acercando el momento de la elección, se alían, hacen sus alianzas con los partidos, ¿no? Ya que hicieron su ronchita en sus formas de hacer política. Entonces, básicamente la política local permanece con los mismos errores de hace 20 años y no faltará quien pretenda tener esperanza de que ahora sí, con el candidato de tan partido, con el independiente, con el compadre, con el familiar al que hay que apoyar porque este sí va a cumplir, este sí es de confiar, van a cambiar las cosas. Eso también es muy común, cada 3 años vemos cómo se van acercando los candidatos, los familiares de los candidatos a pedir el apoyo que primo, del sobrino, del tío, y se olvidan que la política es un ejercicio para el servicio del pueblo y no para la colocación de una persona en un puesto, ¿no? Entonces, ese es el problema con el que venimos cargando ya desde hace varios años y que sobre todo, pues, en este contexto en el cual nuestro alcalde, que es un político, realmente es un político muy pequeño, poco preparado, con poca visión, autoritario, es decir, y que busca reelegirse, pues se tiene que hacer algo desde las bases. Nuestro objetivo es revertir la situación actual, es decir, revertir o invertir más bien la forma en la que se ejerce el poder o en la que se ejerce la política, en la cual la alcaldía decide unilateralmente en qué se va a utilizar los recursos, cuáles van a ser sus programas, si es que los tienen, porque también muchas veces se gobierna con base en la ocurrencia, como esta situación del chinelo, el desafortunado chinelo que se colocó en el centro de Xochimilco. La mayoría de las veces ni siquiera hay programa, pero cuando hay programa de gobierno, ese programa de gobierno es decidido unilateralmente, no es consultado con los pueblos y barrios originarios, ¿no?
Entonces, para nosotros lo que sí es hacer política, la política no es un asunto de esperanza o de fe, sino más bien consiste en la modificación de las estructuras de poder y de distribución de recursos, en la generación de organización popular desde las bases, por medio de las cuales sea el pueblo, los pueblos y barrios quienes tomen las decisiones. Una lucha desde los pueblos, es por ello que frente a este escenario electoral repetitivo y ruin, convocamos a los pueblos y barrios Xochimilco a generar nuestros propios proyectos y agendas que deban ser respetados por cualquier gobernante en turno. Nosotros no tenemos fe ni esperanza en los mismos candidatos. En todo caso, confiamos en las capacidades que tiene el pueblo para autoorganizarse. Exigencias, demandas o acciones. Y en ese sentido, pues nosotros realizamos esta propuestas concretas que estamos planteando desde el 19 de noviembre del 2020, que es en primer lugar el respeto a la libre determinación, autonomía política de los pueblos y barrios de Xochimilco. Durante el 2021 seguiremos en la lucha por la autonomía política de los 14 pueblos, pero en concreto de la propuesta que queremos hablar el día de hoy tiene que ver con los programas de gobierno, con el presupuesto que se ejerce y la forma en la que se ejerce el presupuesto en la alcaldía de Xochimilco. Nuestra exigencia es: cualquier gobernante debe someter a consulta sus programas operativos anuales, así como sus programas de gobierno y desarrollo con cada uno de los pueblos y barrios de Xochimilco. Los pueblos y barrios y los habitantes de Xochimilco decidirán en qué se gastarán los recursos económicos que les corresponden, decidirán sobre su propio desarrollo y bienestar y no el alcalde por sí mismo. No permitiremos una nueva estatua de Chinelo ni ningún gasto innecesario. Anunciaremos acciones concretas en las próximas semanas sobre este punto. Y justamente lo que nosotros estamos planteando en este momento es ese punto. ¿Qué vamos a hacer para que el candidato que llegue, porque nosotros no vamos a participar en este circo electoral eh, de la alcaldía Xochimilco y de ningún es otro proceso, ni federal ni local, ¿no? Pero sí va a llegar un candidato. Aquí el problema que tenemos enfrente es: o se reelige el siguiente alcalde o va a llegar otra persona que va a ocupar el puesto de la alcaldía Xochimilco. Y la pregunta que nosotros hacemos es: ¿quién va a tomar las decisiones una vez que esté en el puesto de la alcaldía Xochimilco? ¿Va a ser el alcalde por sí mismo o la alcaldesa por sí mismo, si fuera el caso? Eh, ¿O van a ser los pueblos y barrios quienes decidan sus propias agendas, sus propios programas, sus propias prioridades de gasto público? Estamos en medio de una crisis sanitaria, estamos en medio de una crisis económica. Habría que preguntarse si, creo que la respuesta es obvia, si un chinelo millonario se debe construir en el centro de la alcaldía. Y el chinelo es solo el último símbolo del derroche y del gasto, de lo superfluo, de la banalidad en el ejercicio del gasto público. Pero podemos mencionar otros muchos ejemplos en toda la alcaldía. Entonces, como va a llegar alguien, nosotros queremos invertir el ejercicio del poder y que no sea desde el poder de la alcaldía donde se decidan las cosas, sino que se decida desde las bases, desde los pueblos y barrios, utilizando los derechos que tienen los pueblos y barrios a su disposición. Entonces, en concreto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué proponemos en concreto? Con base en lo que dice la Constitución Política de la Ciudad de México, que habla sobre los derechos de los pueblos y barrios originarios, eh, en concreto, hay unos artículos, un artículo que habla sobre la necesidad de consultar los programas de gobierno que realicen los distintos órdenes, las distintas instancias. Ahorita se los leo de la Constitución. En primer lugar, se reconoce el derecho que tienen los pueblos a organizar las consultas en torno a cualquier medida legislativa, administrativa o de cualquier otro tipo susceptible de afectar los derechos de los pueblos y barrios.
Después se dice, los pueblos tienen derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo y de controlar su propio desarrollo económico, social y cultural. Y aquí lo que nos interesa, ¿no?, para este caso en específico, es participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de la Ciudad de México. En concreto, ¿qué es lo que buscamos? Que el programa de gobierno de la alcaldía Xochimilco del siguiente periodo sea sometido a consulta con los pueblos y que los programas operativos anuales de la alcaldía Xochimilco sean sometidos con cada uno de los pueblos y barrios de la alcaldía, antes de que los emitan, por supuesto, con el objetivo de que el gasto público, que es decir, las prioridades de gasto, sean decididas por las asambleas de los pueblos y no por el alcalde de Xochimilco. Con esto lo que nosotros estamos logrando es colocarnos en el punto que queremos, es decir, no nos interesa colocar al candidato, nos interesa mejorar las condiciones de vida de los pueblos y eso lo vamos a lograr a través de esas asambleas, a través de esta organización decidiendo cuáles van a ser sus planes y programas. ¿Qué nos dice la ley orgánica de alcaldías? Por ejemplo, nos dice, artículo 159 sobre programas de inversión, que es un programa, entonces también debería ser sometido a consulta. En materia de proyectos de inversión, o los proyectos también, las alcaldías tendrán la responsabilidad de llevar a cabo la vinculación de los proyectos con lo establecido en su programa de gobierno, los estudios de demanda social, grado de cobertura en las acciones institucionales respecto del total de las necesidades sociales correspondientes, diagnósticos sobre beneficios que se esperan obtener con la ejecución del programa de inversión física y la generación de empleos directos e indirectos. Dudo mucho que el Chinelo haya cumplido con estos artículos, sinceramente. Informar al gobierno de la ciudad del periodo total de ejecución del proyecto, etcétera, ¿no? Luego nos dice, las alcaldías van a elaborar un programa operativo anual para la integración y ejecución del Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México y de los programas de mediano plazo. El programa operativo anual contendrá las líneas programáticas, objetivos específicos, acciones responsables y corresponsables de ejecución, metas y prioridades que se desprendan de los programas de manera integral para la realización de los objetivos globales de desarrollo. Y el programa operativo anual se va a basar en el contenido de los programas sectoriales, institucionales y especiales que sean elaborados conforme a la ley de la materia que publique el gobierno de la ciudad. ¿Qué nos lleva a eso? Que no solamente vamos a ir por la consulta del programa operativo anual, sino por el programa de gobierno de la alcaldía Xochimilco y el programa de gobierno de la Ciudad de México. En conjunto, todo eso debería ser consultado con el objetivo de que sean los pueblos quienes decidan en qué se va a utilizar el gasto. Lo que no queremos que siga pasando es que cuando haya problemas de agua o de drenaje que son muy comunes en la alcaldía de Xochimilco, la alcaldía o el sistema de aguas de la Ciudad de México digan, no tenemos presupuesto, se quemó la bomba, no nos ha llegado tal refacción, tal pieza, y se agravan las situaciones de agua, ¿no? Sin duda, una de las prioridades para la gente es el agua, ¿no? Y eso, pues, en términos generales, no está puesto en la agenda política de los candidatos, ¿no? Darle ese peso, esa prioridad en específico al tema del agua, sino a otros temas. En todo caso, la decisión es de los pueblos y barrios, en qué se va a utilizar el recurso, y eso es lo que nosotros queremos hacer. Y eso realmente es un proceso que no se ha intentado, seríamos los pioneros en hacerlo, y requerimos organización en cada uno de los pueblos y barrios. Hay que recordar que esto sería aplicable para los pueblos y barrios de la alcaldía Xochimilco en específico, quienes son quienes tendrían el derecho a reclamar con base en sus derechos de pueblos originarios la consulta respecto a estos planes y programas. Nos dicen por aquí en los comentarios, se supone que por eso hay concejales, el alcalde no se decide solo, ¿sí? Pues los concejales son los encargados pues, aprobar el presupuesto, ¿no?, anual de la alcaldía, pero la verdad es que fue muy lastimoso ver la actuación de los concejales en la última sesión del consejo donde se decidió esta situación del presupuesto anual de la alcaldía Xochimilco. La alcaldía se los entregó de último minuto, los concejales medio se quejaron, pero realmente lo dejaron pasar, lo dejaron ir, nada más le dijeron que sí. Y yo creo que fue realmente, si uno
para ellos como concejales debió haber sido una afrenta, una ofensa, pero realmente parece que no les importó mucho. Ellos ganan unos más de 20,000 pesos al mes por reunirse una vez a la semana, si acaso. Entonces, parece ser que no les importa demasiado y por eso mismo no nos interesa el tema tanto de los concejales, sino porque eso sigue repitiendo este mismo esquema de verticalidad en el cual unos cuantos están decidiendo el presupuesto de muchos. Lo que nosotros queremos es que muchos decidan el presupuesto que les corresponde a todos, las prioridades de gasto público, etcétera. Entonces, ¿qué es en concreto lo que nosotros estaríamos haciendo? Pensando que a finales de este año tendríamos un alcalde reelecto, un nuevo alcalde, tenemos que iniciaremos los procesos legales para que esto sea posible, para que el presupuesto sea las prioridades en el ejercicio del gasto público sea decidido y acordado libremente con los pueblos y barrios originarios. Y para ello, pues estamos pensando ingresar un amparo eh, firmado por integrantes de cada uno de los pueblos y barrios Xochimilco. En ese amparo estaremos reclamando la violación al derecho a la consulta respecto a los programas de gobierno de la Ciudad de México, de la alcaldía y el programa operativo anual, esperando que tengamos una resolución a finales de este año en la cual se ordene a la alcaldía someter a consulta antes de que entren en vigor. Y realmente lo que buscamos es que independientemente de quién quede como candidato, el control del ejercicio del gasto público esté en los pueblos y barrios. Porque finalmente, como nosotros decimos, gobiernos van y vienen, los pueblos y barrios permanecen. Es decir, hay un candidato, hay un lidercillo que se queda con su hueso en cada trienio, hace lo que tenga que hacer, se va, pero finalmente quienes seguimos habitando aquí, pues somos nosotros, ¿no? Y quienes conocemos los problemas, pues somos nosotros quienes vivimos los problemas, no el candidato, no el alcalde, que muchas veces están separados del propio pueblo. Entonces, esa es la propuesta en concreto que estamos haciendo. Estamos buscando el apoyo, el acompañamiento de todos los pueblos y barrios que se sumen a esta propuesta, que firmemos un amparo colectivo, como se les llama coloquialmente, firmado por integrantes de todos los pueblos y barrios, por autoridades comunitarias o tradicionales de cada uno de los pueblos y barrios, y que le pongamos un freno a esta situación repetitiva, cansada, es, redundante, en la cual hay elecciones, se prometen cosas y no se cumplen. Si no generamos esa organización de base, esa organización popular, vamos a seguir más trienios así. Entonces, hay que cambiar la forma de ejercer el poder. El poder se ejerce desde las bases deciden, el pueblo decide y el gobierno ejecuta lo que el pueblo decida. Así debe ser como se trabaje. Entonces, la invitación está abierta a que se sumen a este amparo. Nosotros vamos a subir en la página algún formato de firmas para que puedan firmar y ya por correo nos pondremos de acuerdo para la entrega y demás. Que la invitación también es a que se organicen en sus respectivos pueblos y barrios. Si requieren alguna reunión, que en este caso privilegiaremos las reuniones virtuales sobre el tema. Si tienen vecinos o vecinas de algún pueblo que quisieran que les explicáramos esto que estamos haciendo o que pensamos hacer, nos pueden escribir, organizamos las reuniones virtuales con más gente de sus respectivos pueblos, hacemos especies de asambleas virtuales, si es muy necesario, quizás en un lugar abierto podremos acudir a hacer las reuniones presenciales. Para explicar esto, tenemos varios meses para poderlo prepararlo y sobre todo, aquí lo más importante, lo que queremos detonar con esto es que se reactive las asambleas en los pueblos y que las asambleas en los pueblos decidan cómo quieren que se ejerza los recursos que les corresponden. Básicamente va por ahí la situación, es decir, una cosa es meter el juicio, pero el juicio no va a seguir, no va a poder avanzar si no fortalecemos las bases, la organización social. Y para nosotros eso es fundamental. Entonces, reiteramos, vamos a subir el formato de firmas, vamos a seguir informando sobre esta propuesta con imágenes y demás. Si ustedes quieren hacer reuniones
más amplias para explicarle a sus grupos de vecinos o vecinas sobre esta propuesta, lo hacemos y vamos a estar y vamos para adelante en esta situación, que es básicamente para que ningún pueblo, barrio más, eh, para que ningún pueblo, barrio más se quede sin eh, ejercer plenamente los derechos que tiene en relación a la autonomía y la libre determinación. Bueno, pues eso es lo que queremos comentar. Muchas gracias por acompañarnos y seguimos al pendiente. Bueno, antes de finalizar, por si sea, parece ser que se cortó un poco, no sé si bueno, en primer lugar, no sé si hay alguna pregunta de parte eh, de quienes nos están escuchando antes de finalizar la transmisión. Nos dicen por aquí los comentarios, excelente iniciativa, hagámoslos en cada alcaldía, tenemos los derechos colectivos, hagamos que se respeten. Desde Coajimalpa nos solidarizamos con este posicionamiento en el proceso electoral, compartimos los problemas, compartimos la dignidad de ser pueblos. Por aquí Isabel García nos dice, tengo una duda, ¿ya hay representación de cada pueblo de Xochimilco? No, es algo que todavía tiene que concluirse, de hecho a lo mejor ameritaría otro video, otra transmisión en vivo para hablar sobre cómo van los procesos de elección en los pueblos. En este momento el único pueblo con su representación autónoma es San Luis Tlaxialtemarco y los demás se quedaron en el camino debido a la pandemia, se tuvieron que suspender las asambleas, pero tendrá que haber alguna forma de reactivarlas, porque sería discriminatorio que el sistema de partidos sigue con sus procesos electorales y los pueblos se queden troncos en sus propios procesos de elección de autoridad, ¿no? Entonces, eso es el comentario. No sé si hay algún comentario o pregunta por acá en la transmisión. Si no, eh, vamos cerrando y reiterando. Vamos a ingresar un amparo. Necesitamos que todos los pueblos y barrios firmen. Si hay autoridades comunitarias o tradicionales de los pueblos que quieran firmar, mucho mejor. Y esto lo que queremos hacer es detonar procesos de organización popular, social, asambleas que decidan en qué se va a utilizar el gasto público, cuáles son sus prioridades en materia de desarrollo. Invertir la relación de poder en el cual las alcaldías deciden todo por sí mismos y los pueblos no les queda más que aceptar o acatar en muchas ocasiones, ¿no? O al menos eso es lo que intenta el poder, porque sabemos que los pueblos y barrios no siempre acatan y resisten y logran revertir los proyectos con los que no están de acuerdo. Entonces, pues muchas gracias, buenas noches. Por este medio vamos a seguirles informando.